El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro salud siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. Ahora mi cereal lo puedo tomar en un gran día, Chihu Shake, 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 shake. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? Ahora los dos van juntos, porque el Chihu Shake es cereal con leche que puedes tomar. Gran día, Chihu Shake, el cereal bebible en sus sabores de chocolate, galleta y vainilla. Libertópolis presenta el especial de fin de año. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán este lunes 14 de diciembre del año 2020. Ya casi se nos va este año que es memorable. Yo sé que hay algunos que quisieran olvidarlo, pero yo soy de las que piensa que hay que aprender. Muchas lecciones nos dejó este 2020. Así que, apreciables amigos, hablemos de esas lecciones en el área económica. ¿Qué aprendimos este 2020? ¿Cómo vivimos el 2020? ¿Cómo vamos a terminar el 2020? ¿Y qué podemos pronosticar para el 2021? Y para hablar de estos temas, invitamos al director ejecutivo del del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, columnista del diario Prensa Libre y amigo nuestro, Ramón Parellada. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Gracias, Ramón. Y bueno, los radioescuchas me escuchan a mí bastante seguido, así que ahora ellos y yo también quisiéramos escucharte a ti. A ver, Ramón, primer segmento, hablemos del 2020. Antes de cómo lo vayamos a terminar y de que entremos al tema de la inflación, que sé que es uno de los asuntos que probablemente vas a tratar porque fue el tema de tu artículo del jueves pasado, hacernos un viaje de económicamente hablando de esta Guatemala que la comenzamos con tanto ánimo y llegamos a vivir tanta incertidumbre, increíble. Pero bueno, Ramón, los micrófonos son tuyos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marta Yolanda. Obviamente, este año 2020 vamos a terminar negativos en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Recordemos, el Producto Interno Bruto es todos los bienes y servicios que se producen en un país en un año dado.
puede ser en moneda corriente o moneda constante. Moneda constante pues es la que nos sirve para comparar otros años, ya descontando inflación y descontando pues algunos factores, pero digamos vamos a terminar negativos. Lo que afectó principalmente fue el cierre tan drástico que hizo el gobierno a partir del 15 de marzo, donde se permitió a unas empresas consideradas esenciales poder seguir trabajando, pero a muchas otras que alguien consideró no esenciales que no trabajaran. Entonces el cierre fue demasiado drástico. Yo creo que sí se equivocó el gobierno en ese cierre tan drástico, en esos toques de queda también que fueron un atentado a la libertad. Creo que sí podían haber tomado medidas, pero no creo que las que tomaron fueron muy adecuadas. Cerrar restaurantes, cerrar bares, cerrar hoteles, cerrar todo fue demasiado drástico. Ahora está costando abrir eso, pero bueno, y no solamente se cerró pues un mes, al final fueron casi 6 meses, tuvimos 6 prórrogas o más, no recuerdo exactamente, de estados de excepción o de estado de calamidad. A esto le podemos sumar 2 fenómenos naturales, uno que fue el ETA y otro el IOTA, 2 fenómenos que afectaron la agricultura en Cobán, en Petén y en Izabal. Realmente sí hay mucha destrucción de productos agrícolas, de cultivos, y fue por el exceso de agua que cayó en estos dos fenómenos naturales. Y bueno, pues se destruyeron algunas plantaciones que va a afectar también al PIB de aquí a fin de año. O sea que entre toda esa suma de situaciones, yo creo que no vamos a salir ni tablas. Posiblemente vamos a terminar con un 3% negativo, y esto pues ya lo calculará el Banco de Guatemala, que es quienes lo calculan para el próximo año, pero por lo menos yo creo que sí vamos a estar negativos. Hay una cuestión, los 2 fenómenos naturales que afectaron el mes pasado, Izabal, Petén y Cobán y toda la región de Alta Verapaz y Baja Verapaz, estos fenómenos sí destruyeron producto que se estaría exportando hoy en día. Hay plantaciones de bananas totalmente destruidos o una parte que quedó destruida y otras granos, cultivos de maíz, cultivos de otros granos que también quedaron destruidos. Gente que ya había cosechado y que tenía guardado en sus casas donde se les inundó, también se le dañó el producto porque se mojó. Muchas cabezas de ganado murieron ahogadas. O sea, todo esto es producto que ya no va a haber, producto que se ha perdido y va a haber que reconstruirlo. Es decir, que privadamente, pero es producto que está bajando el Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Por otro lado, pues todas las medidas que había tomado el gobierno en cuanto a préstamos, sobre todo el préstamo que le hizo el gobierno con la complicidad de los diputados al utilizar 11 mil millones de quetzales del Banco de Guatemala, a pesar de estar prohibido, pues usaron una cláusula que podían utilizar esto. Esto ya está teniendo efectos sobre la inflación. En Guatemala, pues el ritmo de inflación ya del mes pasado, pues ya subió a 5.46, que está un poco por encima de la meta, y la acumulada va en 4.83. Yo creo que vamos a terminar el año pues entre un 5 y un 6% de inflación, lo cual es altísima, y eso lo que está diciendo es que estamos perdiendo el poder adquisitivo de nuestro quetzal aceleradamente. El Banco de Guatemala tiene que tomar medidas para evitar que la inflación se salga de la mano. Pero bueno, ya tomaron las medidas equivocadas al principio y ahora las estamos pagando. Y las estamos pagando porque, digamos,
cantidad de dinero, la oferta de dinero de quetzales que se ha emitido es mucho mayor a la demanda de quetzales. Y la demanda se ha reprimido pues por todas esas medidas del gobierno, pero también un poquito por la situación de que muchos quedaron desempleados, empresas quebraron, y eso va a costar mucho recuperar. Entonces, todo esto está afectando también. Alguien decía, no, pero estamos muy bien porque tenemos muchas remesas. Sí, las remesas van muy bien. Las remesas habían caído enormemente, pero vamos a terminar con mayores remesas que el año pasado. Así que yo creo que nosotros vamos a estar muy positivos en cuanto a las remesas. El crecimiento ya va del 6.4% a noviembre, iba del 6.4% por sobre lo que teníamos de crecimiento del año pasado. Pues, es decir, que se recuperó la caída de los primeros 2 meses y luego se vino para arriba. Y esto lo que explican es que muchos guatemaltecos tienen gente y familiares en Estados Unidos trabajando y que han logrado seguir con ciertos trabajos. Han habido restricciones en muchos lugares, han habido ayudas a gente, pero estos inmigrantes han seguido trabajando y han seguido mandando a sus familiares dinero para ayudarlos a salir de esta crisis en Guatemala. Y luego, pues, un dato interesante es el índice mensual de actividad económica, ya se está recuperando. No está tan positivo como quisiéramos verlo, pero ha venido de una caída que tuvimos casi hasta el 11% y ahora ya estamos positivos, pues de un 2-3%, lo que quiere decir que ya la parte más fuerte la hemos superado. Se habla de una segunda ola, se habla de unas situaciones que pueden ocurrir, y yo creo que el gobierno, con la experiencia que tiene y con toda la experiencia y la forma en que las personas se están cuidando hoy en día, no va a querer volver a cerrar como cerró antes. Sería un error y sería como suicidarse o tirarse un tiro en el pie, volver a cerrar de esa forma tan drástica. Yo creo que hay que creer en las personas y dejar que las personas trabajen responsablemente y se cuiden a sí mismas sin menospreciar esta enfermedad. Es decir, que cada quien sabe cómo cuidarse, y Guatemala, por lo menos en ese sentido, es uno de los países que tienen un porcentaje más alto del uso de la mascarilla, aunque bueno, ya vimos el otro día, el fin de semana, algunos mercados donde todo el mundo andaba mezclado ahí, sin mascarilla, con mascarilla, pero bueno, son cosas que cada quien tiene que ser responsable de sus propios actos. Sin embargo, hay un dato interesante que venía precisamente en los medios hoy, y es que en uno de los medios escritos, ahorita no recuerdo en cuál, de que en Guatemala nuestro país es uno de los de contagios más bajos y de más muertes de las que deberían de haber por el número de contagios. Entonces, hay algo que no está bien en la forma en la cual se están atendiendo a los enfermos críticos, que son aproximadamente el 5% de los que se llegan a contagiar, Ramón, porque, y por supuesto en los medios buscan dentro de tristemente ese amarillismo que es una de las lecciones que hay que reconocer que nos deja en lo que respecta a cómo la mayoría de medios de comunicación en nuestro país abordaron el tema del SARS-2 y del COVID-19, que van a ir a buscar precisamente esa foto que deje esta idea de que los guatemaltecos somos unos irresponsables y no nos estamos cuidando, y por eso hay una segunda ola que no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Jorge y yo tenemos desde julio de este año aproximadamente, llevando todos los días y presentando una gráfica de los casos activos, y ya los casos activos de julio, que estaban alrededor de 13,000, a la fecha que se mantienen más o menos entre 6,500 y 7,500, como que ya llegamos a la base. Eso no, por más que intenten hasta ponerle apellido a la famosa segunda ola, en Guatemala no la ha habido.
No sé si ahora que ya dio positivo el doctor Asturias, pues solo con él pues va a aumentar de peso esa segunda ola. Pero la realidad es que no se da. Entonces, qué bueno que mencionaste eso, porque los medios de comunicación y la forma en la cual cubrieron de una forma emotiva y amarillista y no una forma objetiva, una forma racional como se debe hacer, basado en números, basados en hechos y no en comentarios y declaraciones que no tienen sustento de los funcionarios públicos, han creado una idea cuestionable. Sí me parece importante, sobre todo después de los miles de millones de quetzales por los cuales nos endeudaron a los guatemaltecos con la excusa de prepararse para las futuras olas del COVID-19 y enfrentarlo en nuestro país, que todavía siga muriendo tanta gente. Y cuando tú ves la información que te dan de que hay lugares, hay hospitales o centros médicos estatales, porque en los privados ya es raro, en los privados es raro que encontres un lugar donde no hayan respiradores. Pero ¿cómo es posible que con tanto dinero que ha tenido el gobierno, hay todavía alrededor, si recuerdo correctamente, alrededor de entre el 35 y el 40% de los centros de salud y hospitales del gobierno, donde nunca se encuentra un respirador? Y que no me vengan con la excusa de que no hay dinero, porque dinero hasta se les aprobó. Uno que ahora nos quieren encaramar esas aprobaciones como parte de un ilegal presupuesto de 107 mil millones de quetzales. Entonces, perdón que haga esta aclaración, pero es precisamente uno de los temas que abordábamos hoy al mediodía. Pero no sé si antes de que vayamos a la pausa querrás agregar algo, Ramón. No, estoy de acuerdo contigo. Yo he estado escuchando todos los programas cuando ustedes hablan del tema de los casos y de los muertos, y no se ve ninguna segunda ola, efectivamente. Lo que sí preocupa que por qué ese porcentaje tan alto de muertos con relación al porcentaje de contagiados. Y la verdad que yo lo que me he puesto a pensar es que tenemos muy mala contabilización de los contagiados. Eso es lo que yo creo, es un pésimo. Yo no creo que estamos contabilizándolos bien. Está muy subestimado el número de contagiados oficiales con los que realmente hay. Yo no coincido contigo ahí en ese punto. Es muy difícil que hoy, con la cantidad de pruebas que se están haciendo, tanto en hospitales privados como en estatales, que no se sepa el número de contagiados. Yo creo que está muriendo la gente, primero porque sí hay gente irresponsable, Ramón. En todos lados hay gente irresponsable. De ahí hay muchos que no se lo creen y esperan hasta última hora para ir a tratarse, en lugar de empezarse a tratar en el momento en el cual se empiezan a sentir mal. Porque lo que tiene el SARS-2 es el SARS-1, el del año 2003, ese sí era mucho más mortal que el SARS-2. Sin embargo, ese lo lograron parar a tiempo, antes de que se regara en todo el mundo. Lo que tiene el SARS-2 es que sí es más fácil que se contagie, sobre todo en un principio de cuando empezó la epidemia o la pandemia. No, cuando comenzó la epidemia y luego la pandemia, que la gente se contagiaba mucho más. Pero a estas alturas del partido hay suficientes pruebas y si la gente se va y se las hace, y se las hace en tiempo y se empieza a tratar como hacen la mayoría, no te morís. Y yo no voy a caer presa, yo por supuesto respeto, pero yo de la evidencia, de los hechos que tomo, no porque lo que imagino que está pasando, es que yo sí considero que el dato de los contagiados hoy está muy cercano a la realidad. El problema no está en el número de los contagiados, el problema está en la gente de ingresos bajos, de pocos recursos, que tiene que caer en los hospitales estatales, y que eso no significa que no hayan algunos muertos de hospitales privados, que sí los hay, pero la mayoría de los muertos son en los hospitales estatales. Entonces ahí es donde está el problema.
¿Dónde está el dinero? Esa es una pregunta interesante. Yo sé que el tema no era pero si querés en el siguiente segmento, que ya nos pasamos 5 minutos del segmento anterior, si querés en el siguiente segmento hablamos precisamente del presupuesto, pues al fin el presupuesto nos va a afectar a los guatemaltecos, así como el salario, el salario mínimo, si es que acaso decide Alejandro Yamatei aumentarlo, porque como era de esperar en las mesas paritarias, ahí no se pusieron de acuerdo en nada, y ahora nuevamente es Alejandro el presidente, en este caso Alejandro Yamatei, quien tiene que decidir si se sube o no el salario mínimo. Pero ¿te parece que hablemos de eso en el siguiente segmento? Claro que sí. Bueno, vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos en unos instantes. Quédense con nosotros. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Por ti mi corazón, por ti mi ilusión, me esfuerzo por mis sueños, todo por ti. Yo canto por ti, yo vivo por ti mi Guatemala, alzamos nuestra voz y te amamos. Mi Guatemala bella es, azul y blanco el corazón y los sabores de mi tierra yo disfruto con pasión. Mi Guatemala es sabor, mi Guatemala es color y en San Martín vamos a disfrutarla en familia hoy. San Martín, San Martín, mi Guatemala, todo por ti. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis, amigos, y estoy conversando con Ramón Parellada. Y bueno, en el segmento anterior conversábamos acerca del tema del COVID-19 y dónde pueden estar dónde debemos encontrar los problemas para resolverlos, pues porque al fin y al cabo de eso se trata, Ramón, encontrar el origen del problema para poder corregir de raíz una situación. Pero bueno, en fin, me disculpo porque te interrumpí cuando querías compartir tu opinión y pues bueno, no sé si querés agregar más de esto o entramos de una vez al tema del presupuesto y del salario mínimo. No, simplemente sí diferimos en eso. Yo sí creo que está subvaluada la cantidad de casos reportados oficialmente. Creo que hay muchos más casos. Hay muchas pruebas que se hacen en forma privada, en fábricas, en empresas y con médicos privados y se manda a la gente a recuperarse en su casa solamente cuando ya están muy, digamos, que
que se sale un poquito de control, pues ya se van a los hospitales, pero yo sí creo que hay muchos casos que están fuera del radar del gobierno. Y así es. Los que no están fuera del radar son los muertos. Definitivamente que ahí sí, los que van muriendo se van contabilizando y todavía hay dudas si todos son por ese motivo o no, pero bueno, esto es un dato que yo creo que es un poco más real. Sí, bueno, vamos a estar de acuerdo en que disentimos. Yo por la información y los hechos, los números que tengo, disiento, pero al fin no es ese nuestro tema. Y si querés, regresamos ya a los dos que habíamos planteado para este segmento, el del presupuesto y del salario mínimo. Así que adelante. Bueno, del presupuesto yo lo que veo es que al final es sano que el mismo gobierno trate de bajar y de contener sus gastos al nivel de los ingresos tributarios. Lamentablemente no lo están haciendo así. El presupuesto se quedó aprobado, se quedó aprobado de una forma en que algunos dicen que son los 107 millones, otros dicen que no puede ser ese, que tiene que ser el original que había antes, que era de 87 millones. Y al final, de todos modos, los dos son desfinanciados, los dos necesitan préstamos y yo creo que no estamos para seguirnos endeudando. La deuda ya nos está pasando factura, ya nos va a pasar factura. Tenemos una deuda que ya pasa el 33% del PIB y la deuda en términos sobre los ingresos ya pasa del 350%. Es decir, es una deuda que ya no está siendo manejable. Cuando una persona se endeuda y tiene que pagar tanto de sus ingresos, va a tener problemas financieros. Lo que tiene que hacer es recortar el gasto. Una familia que de repente llega un momento dado que se endeudaron demasiado, les toca pagar una buena parte de intereses y les toca pagar una buena parte de capital de esa deuda que tuvo. Si sus ingresos no suben, no puede seguirse endeudando, tiene que reducir algunos gastos y estos gastos que sean los más superfluos. Por ejemplo, ya no van a ir al cine, ya no van a ir a comer afuera, van a tratar de usar menos el auto, lo que fuera. Estas son las cosas normales que hace una familia. ¿Por qué el gobierno no hace lo mismo? El gobierno, en vez de estar reduciendo los gastos y quitando aquellos programas que realmente no son parte de su función, los está ampliando y realmente lo que está haciendo es pasando para el futuro el problema, está pasando el futuro de que las personas tengan que pagar la deuda actual, se lo está pasando a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo? Porque esto se va a tener que pagar con impuestos en el futuro y se va a tener que pagar con inflación, tal como lo estamos viendo por la parte que el gobierno pidió de dinero al Banco de Guatemala. Entonces, yo sí pongo un grito de alerta en que no podemos seguir endeudándonos. La deuda debería disminuir. Hace un par de semanas escribí un artículo sobre que deberíamos de ponerle un techo a la deuda. Y dentro de los números que me parecían razonables, a ver, yo prefiero que no haya deuda, pero si le ponemos un techo, ya los diputados no van a poder sobrepasar ese techo. Más bien, si el techo es del 25% del PIB, por ejemplo, no pueden seguir endeudándose hasta que baje la deuda, hasta que hayamos pagado parte de la deuda. Y si el techo es, por decir algo, que la deuda no puede ser 200% más grande que los ingresos, pues esas dos limitaciones hacen que baje la deuda durante un tiempo. Bajar la deuda va a hacer que la economía funcione mucho mejor, que las tasas de interés sean más bien, el capital se pueda distribuir al sistema privado, las tasas de interés tenderán a bajar. Tal como está hoy en día, hay mucha presión sobre esto.
y la parte de la deuda que ya había mencionado, que fue emitida por el Banco de Guatemala, está causando distorsiones y está provocando en cierto modo, en un buen porcentaje, el incremento en la inflación. Además de que la inflación, tal como la medimos en Guatemala, como se mide en casi todas partes del mundo, que es en base a un índice de precios, refleja aumentos de precios de productos como el petróleo, los derivados del petróleo, que son los combustibles, y si estos suben, pues sí se refleja en la economía, se refleja en esos precios. Ahora, esa yo no la llamaría inflación, porque no es una creación de dinero más allá de la oferta, sino es un incremento en un producto o en unos productos debidos a oferta y demanda del mercado. O sea, son dos cosas muy distintas, que el Banco Central emita dinero más allá de la demanda del mismo, a que un producto en un momento dado tiene escasez y suba su precio, escasez relativa, quiere decir escasez en relación a su demanda, suba su precio y por lo tanto esto está causando un incremento en el índice de precios. Entonces, creo que el gobierno ahorita lo que le toca es apretarse el cinturón. No veo yo que hay una austeridad de parte del gobierno. Yo veo que siguen gastando. No he escuchado esa austeridad, no la hemos visto y no la he escuchado. Más bien, sigue creciendo, el ministerio sigue creciendo, tienen ganas de hacer más cosas que no les corresponden. Así que es muy preocupante lo que nos espera en el 2021. Es obvio que Guatemala va a seguir con un crecimiento económico, se va a ir recuperando. ¿Por qué? Porque hay mucha economía informal, hay mucha gente que está salvando a este país por sus pistolas o por sus medios, es decir, la gente tiene que sobrevivir y está trabajando como sea, pero el gobierno no está ayudando mucho en ese sentido. Debe reducir, debe eliminar programas, miren, el Ministerio de Desarrollo, es una vergüenza que esto todavía exista y cada vez le están dando más dinero, entonces son cosas que todo el tiempo se habla de que tiene corrupción, de que hay favores, por lo menos esa es la percepción que tiene la mayor parte de gente de cualquier ideología. Son temas que ya deberían de irse cerrando. Lo que sí se debe de fortalecer es el sistema de justicia y fortalecerlo incluso haciendo algunos cambios al mismo, como lo proponía ProReforma en su momento, para que la elección de jueces y magistrados se despolitice de la mayor manera posible o que se minimice la politización de ellos, ¿verdad? Esta sería una buena puntada de parte de este gobierno si lo quisieran hacer, pero no me da la impresión de que lo quieran hacer. Hay todavía quieren gastar en mucho, quieren hacer mucha obra por todos lados y eso suena, ahorita la percepción de la gente es que ahí puede haber corrupción también, y más con los casos recientes que se están escuchando, y ya la gente tiene mucha desconfianza del gobierno. Esto es en cuanto al presupuesto. Tengo entendido que había el tema del salario mínimo. Los salarios mínimos no deberían existir por ley. Simplemente el salario debe ser algo técnico, económicamente hablando. En la medida en que se incrementan las inversiones de capital, los salarios se incrementan, porque las inversiones de capital lo que hacen es que incrementan la productividad y van a atraer trabajadores para las empresas. En la medida que hay más capital, o sea, hay más máquinas, más herramientas y hay más producción, pues las empresas van jalando más y más gente. Lo que necesita este país para reducir el desempleo, para evitar que la gente se esté yendo a Estados Unidos a buscar oportunidades, es crear las oportunidades acá. Y en la medida en que haya más oportunidades, pues las empresas van a estar compitiendo en sí por esa mano de obra. Yo le pregunto a la gente siempre en una forma muy sencilla, porque dicen, si no hay salario mínimo, entonces van a pagar cero a la gente. Pues no es cierto. Esa es una falacia.
¿cuánto es lo menos que le puede pagar un empresario a un trabajador? Yo le pregunto a usted, le pregunto al radioescucha, ¿cuánto es lo menos que le podría pagar alguien de una empresa a un trabajador? No le puede pagar menos de lo que le paga su vecino, aunque sea de otra empresa, o lo que le pagan las empresas alrededor de donde está. Por eso, en la medida en que haya más empresas, más difícil va a ser que la gente pague menos. Es decir, las empresas compiten por esa mano de obra y elevan los salarios. ¿Y cuánto es lo máximo que se puede pagar a un trabajador? Pues lo máximo que se puede pagar, técnicamente hablando, es lo que llegue a costar marginalmente ese producto que se va a vender. Es decir, el precio de venta menos los insumos, eso es lo máximo que se podría pagar a un trabajador. Si no, no funcionan las empresas, si no, mejor quiebran y se van a otro país. Entonces, pues yo lo que veo es, en Guatemala no se debe de tocar el salario mínimo, ya que está puesto, pues si no se puede eliminar, no se debe tocar, se debe dejar que el mercado determine cuál es el salario real técnico que va a estar determinado por la cantidad de trabajadores por un lado y la cantidad de capital invertido que venga por el otro. Entonces, la mejor política de incrementar salarios va a ser la de atraer inversiones extranjeras o más inversiones de capital para que vengan al país. Ramón, totalmente de acuerdo. Aquí sí vamos a coincidir. Esperemos que no pase nada pues con el salario mínimo, porque sería todavía más grave el escenario que podríamos enfrentar en los próximos meses. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos quisiera que quisieras proyecciones de lo que puede pasar en el 2021 y sobre todo recomendaciones a los políticos y, ¿por qué no?, recomendaciones a nuestros oyentes de qué hacer para el año entrante poder superar o empezar a recuperar todo lo que perdimos este año. Vamos a una breve pausa y regresamos a los últimos minutos del programa de hoy con Ramón Parellada. Libertópolis presenta el especial de fin de año. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, 2020. No queremos saber más de ti. Digamos hola 2021 y empecemos el año con nuevo smartphone para seguir siempre conectados en la red más grande, la red de los guatemaltecos, Tigo. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radio receptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso, amigos, en la emisión vespertina de Libertópolis, y para aprovechar al máximo el tiempo que nos queda, vamos de una vez con Ramón Parellada para que nos cuente cuál es su visión, cuáles son los escenarios posibles, Ramón, y de los escenarios posibles, ¿cuál consideras que es el más probable que se vaya a dar en el 2021? Adelante. Qué difícil pregunta, Marta Yolanda. Escenarios difíciles, porque hay tantas variables que convergen en un momento dado que uno no sabe. Yo pienso que el gobierno es un distractor, no sé qué va a hacer el gobierno. Desde entradita ellos querían, me daba la impresión a mí que iban a trabajar duro en tratar de resolver el problema del convenio 169 para que ya no hayan más resoluciones en contra de las empresas que vienen a querer invertir en Guatemala, y a estas fechas del año no lo han podido hacer. ¿No lo han podido hacer o no lo han querido hacer? No lo sé. Simplemente es una vergüenza. Ya eso debería de haberse resuelto o haber denunciado ya de una vez ese convenio y salirnos de ahí, porque está empobreciendo a los guatemaltecos. Esa es una de las cosas que yo creo que urge y no sé si lo van a hacer. Si lo hacen, entonces tendremos más inversiones de capital. Si no, vamos a seguir creciendo por inercia, pero no porque estemos haciendo mejor las cosas, facilitando mejor. Otro tema que sería muy bueno es que el gobierno dé muestras de austeridad. Si el gobierno no da muestras de austeridad, nuestro crecimiento va a seguir creciendo por inercia, que es un 3% anual. Si el gobierno empieza a apretarse el cinturón y hacer las cosas bien y concentrarse en lo que es seguridad y justicia, yo creo que vamos a lograr un crecimiento mayor. Otro tema importante que a ver si se anima el gobierno es a ver si reduce regulaciones, simplifica trámites. No me da la impresión de que lo quieran hacer. Para que una empresa pueda funcionar necesita ciertos permisos que toman más de un año, entre permiso de medio ambiente, el permiso de las municipalidades, de construcciones, lo que sea. Al final, es tiempo perdido que alguien no ha tenido una oportunidad para poder tener algún ingreso. Si nosotros lográramos cambiar ese sistema de permisos, creo que el país podría crecer mucho más rápido. Hemos hablado en el pasado de eliminar aranceles y abrir las aduanas. Sin embargo, las aduanas parecen que es un botín muy apreciado por muchos políticos, y los aranceles. En vez de estar tratando de eliminar los aranceles, yo he escuchado que quieren poner aranceles, que quieren subir alguno para recuperarse de lo que se había gastado antes. Ese sería el error más grande que podría cometer el gobierno. Justamente la forma más rápida de poder mejorar y crecer económicamente es teniendo fronteras abiertas, que los productos puedan venir y competir. Si vienen con un precio más bajo, nos vuelven más competitivos, y las personas, los guatemaltecos, pueden incrementar sus ingresos reales al comprar productos más baratos. Si seguimos con las políticas que tenemos ahorita de aranceles y fronteras cerradas y controles, lo único que estamos haciendo es empobreciendo al país, porque lo que estamos haciendo es encareciendo productos que pueden beneficiar a la población. Justamente los productos más protegidos, los que tienen que pedirse permisos, son los productos de mayor necesidad de la población, como granos, como algunas carnes, en fin. Simplemente Guatemala crecería enormemente. Si solamente se abrieran las fronteras unilateralmente, Guatemala crecería mucho. No tardarían en protestar algunas empresas, pero yo creo que serían mínimas las que protestarían. Posiblemente alguna que otra quebraría, o quebrar significa cambiar el capital a algo más productivo. Si logramos eso, yo creo que vamos a lograr un mayor crecimiento, pero no lo veo claro, lo veo muy lejano.
Hace unos años leí yo en un medio periodístico que habían hasta 90,000 leyes, entre leyes, regulaciones, reglamentos, o sea, 90,000 en Guatemala. Es impresionante. Si si el gobierno se le ocurriera pasar una ley del ocaso, es decir, una ley, que cualquier ley que exista después de 10 años de estar en uso tiene que ser aprobada nuevamente, o sea, refrendada, si no se elimina, yo creo que reduciríamos nuestras leyes, regulaciones y reglamentos a un mínimo y las que no sirven no se aprobarían. Y eso nos liberaría de esa carga regulatoria tan grande que tenemos, que nos hace tan lentos y nos permitiría crecer más rápido. Si no, seguiremos creciendo por inercia, como les digo, a un 3%, que se debe más a la economía informal y a algunos pocos que sí son, que han logrado adaptarse a este sistema, pero no vamos a crecer mucho más de ello. Finalmente, hay un tema que es importante, y es el tema de reducción del tamaño del gobierno. Ya lo había mencionado al inicio con la austeridad, pero austeridad es ya no gastar más, pero reducir el tamaño del gobierno significa reducir las funciones que hoy se tienen y que no son funciones del gobierno y que las puede hacer las personas en lo privado y que no necesariamente se tienen que hacer. El gobierno podría reducir sus funciones y permitir que la iniciativa privada o cualquier persona en lo privado haga muchas de las obras que ellos quieren hacer. ¿Por qué la iniciativa privada no hace más carreteras? Ellos invirtiendo y cobrando su peaje, por ejemplo. Porque hay unas leyes que son bastante ridículas, diría yo, de que si no existe ya una carretera, no se puede hacer una a la par. Entonces, ¿para qué vamos a terminar con 2 carreteras? Por supuesto, las privadas van a ser mucho mejor controladas, van a tener, no van a implicar impuestos, y los que la van a pagar son los que la van a usar, no la va a usar todo el país, y no va a haber tanto desperdicio entre que cobro los impuestos y después tengo que reasignarlos y meterlos con contratos que siempre parece que tienen corrupción de por medio. Entonces, reduciríamos los impuestos, reduciríamos el gasto del gobierno y también tendríamos esta posibilidad de tener carreteras de primer orden, de primer mundo, en nuestro país, pagando los peajes correspondientes. La gente cree que porque no paga un peaje, la carretera es gratis, ¿no? El peaje lo está pagando a través de sus impuestos, por si no se había dado cuenta. Lo está pagando a través de los impuestos de la gasolina, lo está pagando a través de los impuestos de circulación de vehículos, y a través del impuesto de la renta, y a través del IVA, y todo eso lo está pagando. Entonces, la gente no se da cuenta, pero está pagando, y yo creo que lo está pagando más caro que si fueran privadas. Esto es un ejemplo nada más de lo que se podría hacer. Y el gobierno no necesita tanto dinero. Lo que necesita el gobierno es priorizar el crecimiento económico, y para eso reforzar sus funciones principales, que es defender la vida, la libertad, la propiedad, el sistema de justicia, un verdadero Estado de Derecho. Entonces, para el próximo año, con este gobierno yo no tengo ninguna esperanza de que estas cosas puedan ir mejorando. No he visto que, más bien creo que es un gobierno bastante keynesiano, con políticas keynesianas que van a seguir gastando más, ¿sí? Mientras haya gasto y mientras haya inversión, algún crecimiento económico va a haber, pero lo vamos a tener que pagar después y caro. Entonces, yo realmente no estoy muy esperanzado, creo que están destruyendo al país, no lo veo positivo, así que si crecemos el año que viene va a ser un 3%, con suerte, que es lo que históricamente hemos crecido, y no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Ramón, muchísimas gracias por haberme acompañado, y a todos aquellos amigos que
quisieran escuchar de nuevo el programa o no lo escucharon completo, recuerden que pueden bajar nuestro podcast. Así es, vayan a su aplicación preferida de podcast y busquen Libertópolis o Libercast, con ese al final, Libercast o Libertópolis. Suscríbanse y ya al suscribirse, por supuesto, ustedes se les va a avisar cuando nosotros subamos nuestros programas en versión de podcast. Así que, y de paso, por favor, déjenos 5 estrellas cuando nos visite en su aplicación preferida de podcast. Ramón, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? No, Marta Yolanda, muchas gracias. Felicitarte y felicitar a todas las personas de Libertópolis porque ustedes están llevando esa pizca de libertad a todo el mundo, a toda Guatemala, y siguen con la lucha para que la gente pueda entender estas ideas. Así que mis felicitaciones y adelante, esperamos que el próximo año sea mucho mejor para ustedes. Eso es lo que también esperamos nosotros y muchísimas gracias a ti, Ramón, y gracias a todos los que nos acompañaron, pero no se vayan porque ya vienen en unos instantes con ustedes María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso esta mañana al mediodía en Libertópolis, por supuesto, siempre, amigos. Así que cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, valórenla, aprécienla, pero sean felices. O mejor dicho, para ser felices. Muy, pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presentó el especial de fin de año. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.